tardes, casi noches, aquí en el centro de México. Buenos días y noches, madrugadas, donde nos estén viendo. Es un placer para el Aula Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos presentar a un expositor de excepción, con un tema que además está poniendo en situación excepcional, cuando no in extremis, a nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Para mí, lo tengo que decir con todas sus letras, es un privilegio que se debe precisamente a la lucha que el titular de este espacio, el magistrado Luis Vega, está realizando en favor de la independencia judicial justo en este momento en las calles de la Ciudad de México, el poder haber llegado sin mérito alguno a presentarles a ustedes al doctor Santiago Corcuera No Cabezón. soy doctor, no soy doctor. Maestro, más que doctorado, con todos los honoris, causas, efectos y demás que se puedan ustedes imaginar. Lo sé muy bien, lo conozco también, que sabía que iba a respingar con eso, pero me parece que hay doctorados que son absolutamente dables en razón de los méritos en la defensa de los derechos humanos, que es el caso de nuestro mexicano de excepción que está aquí hoy. Él es, en realidad, el fundador de la gran preocupación moderna que en la Universidad Iberoamericana se ha tenido por la defensa efectiva de los derechos humanos. El programa de derechos humanos se debe en buena medida a él y a un grupo de excepcionales discípulas y discípulos que supo ir guiando desde sus años más tempranos en la carrera de derecho. También la maestría en derechos humanos que tan buenos efectos ha tenido desde la Ibero de México, se debe a su entusiasmo, a su capacidad de análisis y sobre todo a su compromiso con lo más importante que tiene el Estado constitucional, que es la defensa de la dignidad humana en todo momento, en cualquier circunstancia y a través de los cauces que sean necesarios. Cauces que lo han llevado desde su capacidad como abogado postulante, que es grandísima, a las Naciones Unidas, a importantes labores de defensa, de relatoría, de mecanismos especiales, de procedimientos especiales en materia de desapariciones forzadas, cuestiones tan delicadas para nuestro país, para nuestro continente, que ha sacado adelante con una prestancia y un valor dignos de todo elogio y de todo encomio. Además, tiene una pluma destacadísima que disfrutamos en varios diarios de la capital de la República con cierta periodicidad, no tanta como sería deseable, pues si a mí me preguntarán que fuera diaria o incluso diurna y vespertina, pero en fin, ya nos dirá Santiago que tampoco el tiempo alcanza para todo. Es un placer tenerlo aquí. Está con nosotros don César Alejandro Ruiz Jiménez, el director general de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos. Saludamos a Susana Miguel, a Olivia Martínez López, gente tan importante para la difusión de la defensa de la dignidad humana en las sedes que más interesan al Instituto de Ciencias Jurídicas, al Aula Tiempo de Derechos, a la propia revista y desde luego a la Fundación, y a quien hace todo esto posible desde los controles técnicos, que es mi tocayo, el ingeniero Rafael Bar. Pues sin más, mi querido Santiago, no quería yo dejar pasar la oportunidad de manifestarte mi admiración y mi aprecio, además un cariño muy profundo que nos tenemos de hace varios años. Yo quisiera comenzar tu plática, que seguramente será espléndida como todo lo que sale de ti, poniendo la gran cuestión de la defensa de la independencia judicial hoy en sedes procedimentales. Es decir, la gente que se verá afectada, no solo las personas juzgadoras, pero principalmente las personas que juzgan con esta reforma constitucional mal llamada de justicia, porque en realidad no es una reforma para el acceso a la justicia, sino, salvo que tú nos digas otra cosa, es una reforma constitucional que tiende a un cambio de régimen en sentido violatorio de la división de poderes, de la propia independencia judicial y de otros principios igualmente importantes de nuestra Constitución. Pero digamos, más allá de lo que yo pienso, de pensar en lo sustantivo, hay caminos nacionales, internacionales, convencionales para la defensa frente a esta reforma, que de todo seguir como avanza sería una reforma de carácter constitucional. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Santiago. Tu micrófono, mi viejo. No,
No, está apagado el micrófono. Claro, Ujú. claro. Te decía, mi querido Rafa, que creo que ya tengo la fortuna, como eres bastante más joven que yo, que tengo la fortuna de haber tal vez encontrado ya a mi biógrafo, porque, porque Será un seguro honor. me voy a ir antes que tú y en una de Búscate esas uno pues, mejorcito, pero será un te honor. dejo, porque con tanto elogio, hombre, no, no sabes cómo te agradezco tus palabras, querido Rafa. Le agradezco muchísimo también al magistrado Vega la invitación. Creo que se suscitó esta invitación a partir de un post, de una publicación que subí a la plataforma de X, antes Twitter, en relación con el cuestionamiento que se presentó en el debate nacional respecto de si las personas juzgadoras tenían derecho, por ejemplo, de irse a un paro de labores o a la huelga. Y se presentaron algunas opiniones de algunas ministras, bueno, primero de la ministra Lenia Batres y luego de 3 consejeros de la Judicatura Federal que votaron en contra de la mayoría, apoyando a este paro de labores de las personas juzgadoras y en general, funcionarios y trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. Y a raíz de eso subí un hilo, como le llaman, narrando el contenido de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a los extrabajadores del Poder Judicial de Guatemala, en donde la Corte Interamericana llegó a la conclusión de que se les había violado su derecho, entre ellos, a la huelga y a la protesta. Pero creo y creo que eso fue el detonante de que muy amablemente el magistrado Vega me contactara para hablar sobre el tema de la defensa de la defensa, en este caso, ¿no? La defensa, si se puede hablar de que los juzgadores y juzgadoras, y en general las personas funcionarias de un poder judicial, tienen o no derecho a defenderse, o si deben de estar sometidas a determinadas decisiones y que no pueden suspender sus labores en virtud de que se encuentran supeditadas a labores oficiales y entre ellas que pues su labor principal es la administración de justicia y que la suspensión de sus labores podría implicar, por ejemplo, la violación o la vulneración del derecho de las personas justiciables a un acceso a la justicia. Creo que por ahí va la preocupación del magistrado Vega sobre si esto es verdad o no es verdad. Le comentaba yo al magistrado Vega y te comentaba a ti antes de que empezáramos a entrar al aire, digamos, que trataría yo de concentrar mis intervenciones y mis respuestas a las inquietudes que ustedes me planteen a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que es en donde yo me he desempeñado con mayor énfasis, más allá de mi práctica profesional en derecho corporativo, que pues como tú sabes es de lo que es de lo que vivo, digamos, o a lo que me dedico en esto, ¿no? Pero bien, desde el ángulo del derecho internacional de los derechos humanos y en general del derecho internacional público, habría que recordarle a la audiencia que seguramente pues está interesada en cuestiones jurídicas y que seguramente lo sabe, que en el derecho internacional público hay, digamos, normas que son vinculantes, como aquellas contenidas en tratados internacionales o que constituyen costumbre internacional o que son principios generales del derecho, lo que en la tradición anglosajona y en idioma inglés se ha dado por llamar hard law, o sea, derecho duro, normas duras, normas vinculantes, y otras normas no vinculantes o declarativas o de derecho internacional en gestación. Existen una serie de principios que no son hard law, que no son derecho vinculante propiamente dicho, que regulan en el ámbito internacional
la conducta de las personas juzgadoras y que protegen su independencia y su imparcialidad. Por un lado, tenemos los llamados principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, que están dirigidos principalmente, o sea, que constituyen, digamos, normas no vinculatorias o recomendaciones para los estados, es decir, cómo debe de estar constituido el orden jurídico para garantizar que las personas juzgadoras gocen de independencia y de imparcialidad. Y posteriormente, un grupo, convocados por las Naciones Unidas también, un grupo de juzgadores, sobre todo de presidentes o titulares de altas cortes de diversas partes del mundo, se reunieron primero en Viena y luego en Bangalore o Bangalore, India, para redactar otros principios que no estuvieran dirigidos a los estados, sino más bien dirigidos a las propias personas juzgadoras, que se refiere a la conducta de las personas juzgadoras. Se llaman los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Y fue aprobado esto en la ciudad de Bangalore y posteriormente otro grupo de expertos redactaron comentarios o un comentario a estos principios. Todos ellos eventualmente han sido respaldados por órganos de las Naciones Unidas, que es muy importante y yo creo que se esperaría que pues toda persona juzgadora de cualquier país, incluido desde luego México, que forma parte de la comunidad internacional y que es parte en los principales tratados de derechos humanos que son la base de estos principios, conocieran, y no solamente conocieran, sino que practicaran, por un lado. Y por otro lado, que autoridades de todo tipo respeten cuando los juzgadores los practiquen. Es decir, se espera que si los juzgadores y las juzgadoras se están comportando de conformidad o con apego a estos principios, pues lo mínimo que merecen de otras autoridades no pertenecientes a la rama jurisdiccional, como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, respeten a las personas juzgadoras que están comportando de conformidad o en apego a estos principios. Por ejemplo, respecto del tema de la defensa, los principios de la ONU, los primeros que mencioné, los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, que ellos mismos dicen, los principios de Bangalore dicen que están formulados para garantizar y promover la independencia de la judicatura y están dirigidos principalmente a los estados. Este es uno de los considerandos de los principios de Bangalore que hacen referencia a los principios básicos de la ONU sobre independencia judicial. Fueron aprobados en el 85 y en el principio 8 dice que los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces y de otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho de afiliarse a esas asociaciones. Es decir, tienen derecho a asociarse para, entre otras cosas, defender la independencia judicial. Ahí tenemos una clara referencia a que los jueces en colectivo, asociados en este tipo de organizaciones que pueden constituir, pueden defenderse. ¿De qué? De cualquier ataque que pudiera representar una posible vulneración a su independencia. Y diría yo, y a su imparcialidad, que no es lo mismo independencia judicial que la imparcialidad de una persona
juzgadora, como bien se sabe. Ahora, por otro lado, en otro de los considerandos de los principios de Bangalore, dice así, el cuarto considerando, o sea, esta es la parte preambular de los principios, cuando digamos en un convenio sería algo así como las declaraciones, ¿no? Y dice así, considerando que una judicatura competente, independiente e imparcial es igualmente esencial si los tribunales han de desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad. Es decir, los juzgadores tienen que constituirse en defensores, en representar o desempeñar un papel, que no jugar un papel. Yo no sé por qué hablan de que los papeles se juegan, como si el piano se jugara, ¿no? Es una mala traducción del inglés que por desgracia en español ya parece que se está acuñando. Los papeles no se juegan, sino que se desempeñan. Entonces, los tribunales deben de desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad. Claro, podríamos decir, considerando, se está refiriendo más a la actuación del juzgador o de la juzgadora en su función al estar resolviendo una controversia. Pero es importante mencionar que esto no debe de entenderse como simplemente defender el constitucionalismo y la independencia judicial respecto de los asuntos que estén manejando, sino como los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura dicen, los jueces gozan del derecho a constituir asociaciones para defenderse. ¿Defenderse de qué? Pues de posibles ataques que pudieran poner en entredicho su independencia. Luego, ya entrados dentro de la parte, digamos, normativa de los principios de Bangalore, el primero de los valores es el de la independencia. Y en el principio dice, la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender, ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales. Es recurrente la referencia que hacen estos principios a que no solamente deben hacerlo y poner en práctica el principio, sino que además su conducta fuera de los tribunales y en general deben de dar la apariencia de que lo hacen. No quiero hacer referencia a a un dicho que decían respecto de la esposa del César, que no nada más debía de ser honesta, sino también debería de parecer honesta. Claro, esto probablemente hoy algún corrector político pudiera cancelarme porque suena tal vez a misoginia, de que por qué solamente la mujer honesta. No, pero lo que me refiero es que no solamente el juez o la juez debe de ser imparcial, sino que también debe de parecer imparcial. Es decir, ante los ojos de cualquier observador razonable, la conducta de una persona juzgadora no debe de demostrarse solamente a través de sus sentencias o de la manera como sustancia el procedimiento, sino que además en su conducta dentro del tribunal, con su personal y fuera del tribunal, debe de ser congruente con el principio de independencia y de imparcialidad. La independencia debe de ser individual e institucional. Y la judicatura en particular debe reconocer que los jueces no dependen del gobierno del momento, dicen los principios. No dependen del gobierno del momento. Y esto es sumamente importante porque digamos que los juzgadores, igual que los defensores y defensoras de derechos humanos, deben de ser daltónicos políticamente o políticamente daltónicos.
Ellos deben de aplicar el derecho y los defensores de derechos humanos deben de defender derechos humanos independientemente de cuál pudiera ser el partido que en ese momento gobierne. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cómo el periódico La Jornada, en tiempos de Espinosa Villarreal, pero que ya se había creado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, le aplaudía mucho al entonces ombudsman capitalino Luis de la Barrera Solórzano, cuando señalaba, por ejemplo, actos de abusos policiales y tortura a manos de agentes policiales de la Ciudad de México. Entonces la jornada le aplaudía, decía que bueno, tenemos ombudsperson valiente que señala las atrocidades cometidas por el gobierno del PRI. Cuando llegó el ingeniero Cárdenas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ya en la época en la que ese puesto era de elección, pues Luis de la Barrera se mantenía en el cargo todavía, y cuando un policía realizaba algún acto contrario a las normas protectoras de derechos humanos, como algún abuso o lesiones o incluso tortura, pues la comisión pues señalaba y recomendaba. Y eso a la jornada ya como que no le gustaba tanto, de que cómo estaba criticando a un gobierno del que la jornada pues era simpatizante. Pero a Luis no le importaba, y eso demostraba precisamente cómo debe de ser un defensor de los derechos humanos. Independientemente de quién gobierne, si un agente policíaco comete un acto de abuso o de tortura, pues lo señala, independientemente de si el color del partido que llevó al poder al gobernante en cuestión es tricolor o es azul o es color guinda, o si es color amarillo o anaranjado, da igual para el defensor de los derechos humanos. Y para el juez debe de ser exactamente lo mismo. El juez tiene que ser daltónico políticamente o daltónicamente político, digamos. No debe de teñir o darle ningún colorido político a su actuación institucional, pero también individual. Estos mismos principios, perdón, estoy viéndolos y como no quiero improvisar tanto, porque luego, como esto va a quedar grabado, alguien se va a meter y va a decir, ah, no, eso no dicen. Pero bueno, el principio que menciona que es preciso resistir los intentos de socavar la independencia judicial. Los jueces y las juezas tienen que resistir los intentos de socavar la independencia judicial. Entonces me preguntaba el magistrado Vega, oiga, pues que los jueces tenemos derecho a defendernos, pues no solamente, sino que tienen la obligación de resistir a los intentos de socavar la independencia judicial, tienen que ejercer incluso actos de resistencia. Y dice, un juez debe estar vigilante ante cualquier intento de socavar su independencia institucional u operativa. Si bien hay que cuidarse de no correr el riesgo de trivializar la independencia judicial mediante su invocación indiscriminada en contra de cualquier cambio que se proponga de las disposiciones institucionales que dicte, que afecten a la judicatura, un juez debe ser un firme defensor de su propia independencia. Tiene el juez el derecho a defenderse ante actos que, sin que consideremos triviales, pudieran constituir una verdadera amenaza para la independencia institucional de la judicatura. La respuesta es preciso que resistan a esos intentos y tienen el deber de ser un firme defensor de la independencia institucional y de su propia independencia.
Ese es el principio y el comentario dice así: en consecuencia, en aras del propio interés público, un juez debe de aprovechar las oportunidades apropiadas para ayudar al público a comprender la importancia fundamental de la independencia judicial. Ya se sabe que los jueces deben hablar principalmente a través de sus sentencias y que no está bien que anden saliendo a las palestras a hacer comentarios ni nada de eso. Pero cuando se hace necesario, claro que es apropiado que ayuden al público a comprender la importancia fundamental de la independencia judicial. Y dependiendo de la gravedad de la afrenta a la independencia judicial, será el acto o los actos que realicen individual o colectivamente u organizadamente para resistir los intentos de socavar la independencia judicial y para defender la independencia judicial, tanto institucional como individual, y también para hacer llegar el mensaje al público y ayudarlo a comprender la importancia fundamental de la independencia judicial. Estas críticas de que estos jueces, que por qué andan haciendo paros, o por qué salen con pancartas, o por qué acompañan a las y los estudiantes en las marchas, que qué tienen que estar haciendo, que qué falta de dignidad, pues yo siento que ante una situación como la que estamos viviendo actualmente, pues parece que la contrarreforma, y le digo así porque pues el Centro Pro de Derechos Humanos subió una información hoy muy útil, invocando las palabras de Machorro en el Congreso Constituyente de Querétaro del 16 y del 17, en donde el propio constituyente dice: es muy mala idea eso de la elección popular de los jueces, esto no es así, no debe, como ya sabemos, pues no deben, los jueces no deben de llegar a su puesto por ser simpáticos o porque le caen bien a la población, sino aunque sean sangrones o sangronas, lo que tienen que hacer es aplicar la ley de acuerdo con principios de hermenéutica y argumentación, de manera absolutamente imparcial y sin ningún tipo de presiones, ni mucho menos para complacer a sus votantes, ¿verdad? Y eso pues viene desde los principios fundacionales de la Constitución del 17, que como diría Tena, pues habría que preguntarnos si eso es uno de esos principios que constituyen cláusulas pétreas de nuestra Constitución y que no pueden andarse modificando alegremente en una cancha de básquetbol, ¿verdad? Entonces, estos principios nos hacen referencia a que los jueces y las juezas, claro que tienen el derecho a defender la independencia y la imparcialidad. Ahora, a través de medios, por ejemplo, como un paro de labores o incluso una huelga, en esto los propios principios dicen que tienen derecho a asociarse, por ejemplo, para defenderse, y incluso formar sindicatos. Pero ahí les voy. En el comentario, o sea, el principio dice: un juez podrá formar o unirse a asociaciones de jueces o participar en otras organizaciones que representen los intereses de los jueces. Y por eso tenemos organizaciones de juezas solamente o de jueces y magistrados que se constituyen bajo la figura de una asociación civil donde se juntan a discutir pues lo que tengan que discutir o para emprender acciones de defensa. Pero el comentario dice que en el ejercicio de esa libertad de asociación, los jueces pueden incorporarse a asociaciones profesionales o sindicatos establecidos, etcétera. Y dice: sin embargo, dado el carácter público y constitucional de la función de juez, deben imponerse limitaciones al derecho de huelga. Es decir,
sí tienen parte de razón las ministras o los consejeros federales que han expresado que los jueces no deben de suspender labores porque su función es muy importante y pudiera haberse vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la población o de los justiciales. Es cierto, pero una cosa es que puedan imponerse limitaciones y otra cosa, como parece que han dicho ellas y ellos, es que no pueden bajo ninguna circunstancia irse a un paro. Y eso no es verdad. Tan no es verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que mencionaba yo, que eh, se llama ex trabajadores del organismo judicial contra Guatemala, llegó a la conclusión la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los requisitos tan gravosos que se le ponían a los funcionarios judiciales para poderse ir a la huelga constituían en realidad un obstáculo para que pudieran ejercer ese derecho y condenó a Guatemala, la declaró responsable por violación del derecho humano fundamental de los trabajadores del organismo judicial a su derecho a irse a un paro de labores. Y hace una serie de argumentaciones que les recomiendo a ustedes que revisen en esta sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es del 17 de noviembre del año 2021, o sea, es bastante reciente, por lo que podemos decir que se trata de un precedente judicial que resulta ser obligatorio para todas y todas las autoridades del país, como lo ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios para las autoridades nacionales y particularmente para las personas juzgadoras, aun y cuando el precedente judicial se refiera a un caso en el que el Estado mexicano no estuviera involucrado. Entonces, es importante llegar a la conclusión de que no tienen razón los consejeros federales ni las ministras que han dicho que los funcionarios judiciales o las personas jugadoras no pueden suspender sus labores, por ejemplo, para protestar y defenderse contra afrentas a su independencia. Eso sí. Y luego la carta, por ejemplo, que firmaron las 3 ministras de la minoría después de la resolución del Pleno de la Corte respecto del paro de labores, que tiene un tufo bastante amenazante, ¿verdad? Esa carta firmada por las 3 ministras de la minoría en la Corte, digamos, de la mayoría en sus partidos, que realmente insinúan que esas personas juzgadoras pudieran verse expuestas a juicio político, que pudieran ser responsables de acuerdo con tal artículo de la Constitución, que incluso de acuerdo con tales y cuales artículos del Código Penal pudieran estar incurriendo en responsabilidad penal, etcétera. Bueno, ya sabemos que si se llegaran a aplicar esas normas que ellas invocan en esa carta a rajatabla, sumum jus, summa injuria, sin hacer una interpretación pro persona armónica con la Convención Americana, que ha sido interpretada por su último intérprete, que es la Corte Interamericana, de esta manera, y llegar a un caso, y llegar a hacer el caso que se procesara a estas personas juzgadoras y se les despidiera como se les despidió a estos juzgadores de Guatemala o a otros de Honduras. Hay mucha jurisprudencia interamericana respecto de despidos injustificados de personas juzgadoras, pues ya sabemos qué es lo que le diría la Corte Interamericana al Estado mexicano si llegan a poner en práctica estas insinuaciones que han hecho estas 3 ministras, pues que sería una flagrante, o no sé si flagrante es la palabra, pero sí una muy clara y fuerte violación a los derechos de las personas juzgadoras a protestar, a defenderse, a hacer paro de labores en determinadas circunstancias para la defensa de la independencia judicial. Y luego, para terminar, quisiera mencionar
que los principios de Bangalore en el tema de la imparcialidad y de la independencia, pero también de la imparcialidad, en el comentario del principio sobre la conducta que debe evitarse fuera del tribunal, que es el principio 2.2, dice: un juez garantizará que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza del público, de la abogacía y de los litigantes en la imparcialidad del juez y de la judicatura. Es decir, el juez debe de ser imparcial y debe de conducirse adentro del tribunal y afuera del tribunal de manera imparcial. No solamente ser, sino también parecer imparcial, como decíamos. Y eso lo repiten los comentarios con frecuencia. Ese es el principio, 2.2. Ahora, el comentario, por ejemplo, pues dice: no deben de hacerse audiencias de oreja, no deben de comunicarse con las partes escondidas y ese tipo de cosas. Pero quisiera leer literalmente el comentario para que no vaya a decirse que estoy, digamos, editando para mi conveniencia o de acuerdo a mis convicciones lo que dice el comentario de los principios de Bangalore. Y dice: cualquier actividad, y esto es un punto y seguido para que no digan que estoy sacando de contexto la oración, punto y seguido. Cualquier actividad y asociación de carácter político, partidista, debe terminar cuando un juez asume las funciones jurisdiccionales. Punto y seguido. La actividad política partidista o las afirmaciones del juez emitidas fuera de los tribunales, por ejemplo, en unas escaleras, con respecto a asuntos relativos a una controversia pública de carácter partidista, puede minar su imparcialidad y generar confusión pública acerca de la naturaleza de la relación entre la judicatura y los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Por definición, las actividades y declaraciones partidistas llevan a un juez a elegir públicamente un bando del debate sobre otro. La apariencia de parcialidad se acentuará si, como es casi inevitable, las actividades del juez generen críticas o rechazo. En pocas palabras, el juez que utiliza la plataforma privilegiada de las funciones jurisdiccionales para entrar en la arena política partidista pone en peligro la confianza pública de la imparcialidad de la judicatura. Es decir, quise leer literalmente el comentario para que no digan que lo edité y para también decir, como dicen en Centroamérica, pues que al que le quede el guante, pues que se lo plante. O como decimos en México, al que le quede o a quien le quede el saco, pues que se lo ponga. Sin embargo, dice el comentario, incluso en esas ocasiones, si el juez debe de preocuparse de evitar en la medida de lo posible la participación en polémicas de actualidad que razonablemente puedan verse como políticamente partidistas. Es decir, es muy importante no solamente decidir los casos que se sometan a su consideración de manera imparcial y apartidista, es decir, tener una conducta apartidista en el desempeño de su labor jurisdiccional, sino que también, aunque no esté realizando su labor jurisdiccional, afuera del tribunal debe de comportarse de modo tal que no tiña su imagen pública como partidario o partidaria de determinada filiación política. La jurisprudencia interamericana es muy abundante en relación con despidos injustificados de personas funcionarias de la judicatura
y de incluso integrantes de los más altos tribunales o de las más altas cortes de los países, como por ejemplo el caso peruano de la Corte Constitucional que llegó a la Corte Interamericana y que el mono de Fujimori, la bonita persona de Fujimori, ese presidente de derechas que impuso en el Perú los jueces sin rostro, ¿no? Ahora que dicen que quienes se oponen a los jueces sin rostro son de derechas, me da una risa eso, porque pues dijo, los jueces sin rostro fueron impulsados por un régimen de ultraderecha como el de Alberto Fujimori en el Perú y fue objeto de condenas de la Corte Interamericana en varias ocasiones, precisamente por la existencia de esa figura tan contraria a la seguridad jurídica como son los jueces sin rostro. Pero en tal medida, la jurisprudencia de la Corte, no solamente en ese caso peruano, sino un caso hondureño, varios casos, algunos casos ecuatorianos, han hecho referencia a la violación de los derechos de las personas juzgadoras cuando son despedidas, por ejemplo, porque se fueron a una huelga que se declaró ilegal o por otras razones como las que se invocan en la carta firmada por las 3 ministras. Bueno, pues vaya rollo que me aventé. Y estoy a tus órdenes, Rafa, por si hay Oye, reacciones. pero un rollo imprescindible, ¿no, mi querido Santiago? O sea, Pues yo creo que fue en lo que nos abres pensó muchísimo. el magistrado Vega, ¿no? Con ¿No? eso de las Claro. críticas de que cómo andan estos jueces de revoltosos. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que se han comportado de manera muy firme en resistencia, como debe de ser. Y sin Bueno, oye, filiaciones tantísimas partidistas cosas algunos que se oponen a la reforma regresiva en la que estamos enfrentando. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas, y tú nos das mucha luz sobre eso ahorita, Santiago, uno de los grandes problemas es que esto se ha atacado gremialmente, porque el foro mayoritariamente ha abandonado a las juezas y a los jueces federales y locales. Entonces, pues los que les ha quedado es una vía de defensa que de suyo es muy poco popular, porque tú le sales en un país de 60 millones de pobres a la gente con que estás defendiendo tu haber de retiro y pues a ver a dónde te manda la gente, ¿no? Claro. Eh, el asunto no solo es, siéndolo en parte, un tema de prestaciones laborales. Es más, si me apuras tantito, es lo menos importante, como lo han dicho muchos y muchas magistradas y juezas y jueces, ¿no? Y me dio Eh, risa que ahora pusieron la reserva en la reforma de que sí se les sí, va a pagar 3 meses y 20 días por año, como si eso fuera lo que estuvieran defendiendo los jueces. Los y con jueces, eso se calman, ¿no? La idea es ya sí, con a ver eso. si ya con eso dejan de estar fregando, ¿no? Claro Bueno, y que a no. ver si no, a ver si no algunos se calman, que eso es el problema. Esa es la apuesta. Y en cambio tú nos abres muchísimos espacios de lo que pues más o menos intuíamos, la defensa del Estado constitucional, pero también de las obligaciones muy, muy claras del Estado mexicano y de las personas que toman decisiones dentro del Estado mexicano. Es decir, Y de los eh, propios jueces. Es que, sí, Rafa, claro. por eso quise echar mano de los de Bangalore y no de los de la ONU, porque los de la ONU van dirigidos a los estados. Y claro que estaría muy bueno que el presidente de Ujú. la República, la secretaria de Gobernación y los integrantes del Poder Legislativo leyeran los principios para ver cuáles son las obligaciones que Ujú. se le imponen al Estado respecto de la independencia judicial. Sí, Pero señor. la pregunta que me hizo el magistrado Vega era peor, es decir, nosotros los jueces tenemos o no tenemos derecho o incluso la obligación de defenderlo. No, y has dejado clarísimo que tienen la obligación de defender las condiciones de su imparcialidad, de su independencia, de su objetividad, de su profesionalismo. O sea, no es potestativo. Los principios de Bangalore los obligan, ¿no? Y no Eh, solo, también dicen por allí los principios que, y esto lo dicen también los otros principios de la ONU, que los jueces tienen que estar constantemente actualizados, que deben de estudiar, que el Estado debe de sufragar su instrucción, su entrenamiento, eh, y entre otras cosas deben de tener un profundo conocimiento de las normas relativas al derecho internacional y particularmente al derecho internacional de los derechos humanos.
Entonces yo A mí me decía, yo surge. pensaba hoy que hoy que Ujú, vi unas escenas que se dieron en el centro de la Ciudad de México, de algunas ministras manifestándose orgullosamente y a mucho orgullo pertenecientes a un partido político y fundadoras de etcétera, etcétera. Eh, Me ponía yo a pensar, pues creo yo que se esperaría que toda persona juzgadora del país, así fuera un juez de paz o un juez de justicia cívica o ujú, cualquier juez, pero no se diga si eres integrante del más alto tribunal de una nación, que conocieran los principios de Bangalore, ¿no? Y los principios de la ONU. No solamente que los conozcan, y que los conozcan muy bien, ¿no? Sino que además los practiquen, los pongan en práctica, no nada más que los conozcan. y que, Eso se repite mucho en mi universidad, ujú. que la función de un profesor no es enseñar, por cierto, ¿no? Sino es lograr que el estudiante aprenda. Esa es una gran diferencia en la pedagogía ignaciana. No Eso. llegar a pararte arriba de un escalón y empezar Ujú, a dictar cátedra y luego largarte porque tú ya cumpliste con tu obligación de transmitir tu así. cúmulo de conocimientos, a ver si los asimilan o no los asimilan las y los estudiantes. No, tienen que cerciorarse de que aprendan, tienen que lograr que aprendan, pero no Ujú. solamente eso, no solamente crear conciencia de la realidad, dice el diario de mi universidad, sino que esa conciencia debe de ser viva y operante, o sea, que se les debe de incitar a actuar. Luego se preguntan, ¿y por qué será que ahí andan unos niños y unas niñas de la Ibero de activistas? Bueno, pues porque es lo que es, de repente 10 de los 25 lograron, o 2 de los 25, o 2 y medio de los 25 lograron entender. Y si esos son los estudiantes y las estudiantes, no se diga las jueces y los jueces, no sé, que se deberían de aprender de memoria los principios y los comentarios, pero además los deberían de poner en práctica. No nada más aprendérselos de memoria, sino además entender lo que se aprendieron de memoria y después ponerlos en práctica. Bueno, no demos ideas, pero por alguna razón, Carlos III, Nuestra Majestad Católica, expulsó a los Claro, jesuitas de sus dominios y sí. provocó el extrañamiento y en última instancia la extinción de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Insisto, no Así demos es. ideas, Si no mejor hubiera no nos sido por metamos. Catalina la Grande, que pertenecía, que no le hacía caso al Papa, Ujú, pues algunos de los jesuitas se fueron a refugiar a Rusia y allí se mantuvo la Compañía de Jesús, a la que se le respetó en ese pequeño número de sacerdotes jesuitas que se fueron para allá, ujú. ¿verdad? Y luego ya cuando se restablece la compañía, pues entonces ya salen del manto protector de Catalina la Grande. Pero Así es. tienes Ujú. absolutamente toda la razón. Pero insisto, no Es, demos ideas, ¿no? No no demos demos ideas. ideas, no demos ideas. Oye, yo tengo muchísimas preguntas, estoy seguro que César, Oli y Susi también, pero hay una muy interesante de René Cardona en esta payasada que se llama Question and Answer A in ver, el English. Q&A. ¿Qué puede hacer el Comité de Derechos Humanos de la ONU en favor del Poder Judicial de la Federación? Santiago. Es Bueno, decir, ya vimos la, claramente si deberes, la derechos de pregunta jueces, ¿no? Todo eh, esto. Ujú, tal vez habría que ampliarla un poco, más bien habría que, porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU es un órgano convencional previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ujú. que precisamente podría servir de base para, eh, para interpretar los principios de la judicatura de la ONU y los principios de Bangalore, por supuesto. ¿Por qué? Porque es, digamos, muy parecido a, eh, a lo que dice la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este órgano de este tratado tiene facultades para recibir quejas individuales, sí, después de agotados los recursos de la jurisdicción interna. Se aplican exactamente los mismos principios que se aplican en el ámbito, digamos, regional, para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una pregunta
muy pertinente, porque entonces habría que decir que primero, pues juezas y jueces o funcionarios y funcionarias judiciales que se pudieran ver afectadas, pudieran, después de agotar los recursos de la jurisdicción interna, por ejemplo el amparo, y que perdieran, entonces podrían acudir ante estas instancias, ya sea regionales, la Comisión y la Corte Interamericanas, o al Comité de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra. Oye, ¿y el Y Consejo creo famoso de que Derechos Humanos? llegaría el comité a las mismas conclusiones a las que ha llegado la Corte Interamericana en los casos que mencioné. Definitivamente, siempre se discute mucho de que qué conviene más para el peticionario o para la víctima, si irse al sistema interamericano o al universal, y muchos dicen pues mejor al interamericano porque la corte, porque puede eventualmente llegar a la corte, y las sentencias de la corte son sentencias y por lo tanto vinculantes para el Estado, mientras que los dictámenes de los comités de la ONU pues son órganos cuasi jurisdiccionales, pero no son tribunales propiamente dichos, y por lo tanto sus dictámenes eh, pues de acuerdo con el derecho internacional se dice que pudieran no ser vinculantes. Por suerte para México, en una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró que las acciones urgentes de uno de estos comités, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, son vinculantes para el Estado mexicano. Por mayoría de la razón, yo diría, si una recomendación derivada de una acción urgente de búsqueda de una persona desaparecida, la Corte Suprema de Justicia la declaró vinculante, con mucha mayor razón, un dictamen derivado de un caso individual. ¿Qué podría decir el comité si llegara un caso de algún juzgador o juzgadora que siguiera este camino y llegara su caso al comité? Pues lo más probable es que el comité diría se le están violando los derechos a esta persona porque no se le permite protestar o porque se le declaró responsable eh, por haber parado labores, etcétera. Ahora, ya en contra de la propia eh, iniciativa de Reforma reformas, muy constitucional, probablemente exacto. que se convertirá en reforma constitucional, lo más probable es, bueno, ya la relatora de independencia de jueces y abogados Así es. eh, ha hecho un pronunciamiento muy contundente al respecto y Oye, por cierto, congruente, déjame detenerme en esto antes de que claro. se me olvide. Hay cosas ahí pues muy elementales, ¿no? Lo que señala la relatora de la falta de recurso para contraponerlo y para reclamar contra una resolución de este tribunal de disciplina judicial famoso que Bueno, y está en la ese mismo iniciativa. problema lo tiene el artículo 100 todavía el día de hoy, ¿eh? Es decir, eso es Bueno, algo que se ha venido criticando desde toda la vida. Las decisiones del pero- Consejo de la Judicatura Federal ujú. de naturaleza disciplinaria no le permite a las personas juzgadoras defenderse en contra de las decisiones. Sí, pero Hoy, hay una pero excepción, con es el este juicio de engendro amparo. Y aquí te dicen ningún recurso ni juicio. O sea, sí, sí, claramente, sí, 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 con total mala leche. Y regresó así del par de dictámenes de la Comisión de sí, sí. Puntos Constitucionales. O sea, me parece increíble. Si ya no le va Definitivamente, eso es a meter en Estados claramente Unidos, ya aquí, violatorio ¿no? del Ujú, artículo 25 de la Convención Americana sobre totalmente. protección judicial Ujú. y de los correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues ya me dirás tú, perdón por el exabrupto. Interesante, no, interesante tu punto, Rafa, te voy a decir por qué. Porque muy bien podrían decir ellos, si fueran objeto de una decisión del tribunal este disciplinario, eh, podrían irse directamente al comité sin Mira, agotamiento de recursos de la jurisdicción interna, porque la excepción a la regla del agotamiento, de lo que en derecho de amparo llamaríamos principio de definitividad, es siempre y cuando exista el recurso. Si el recurso no existe o no es eficaz, pues te puedes ir directamente a la jurisdicción, al ámbito internacional. Ahora, oye, cuando tu ¿esto cuánto alegato tardaría? es no es Muchísimo, eficaz, ¿no? es más complicado porque hay que demostrar que el recurso no es eficaz. Pero cuando el recurso no existe, O sea, pues ya no solo. Oye, pero ¿cuánto tardaría algo así?
Casi que No la vía tanto, internacional como ser bueno, tan delgada depende de sería. lo que te tardes en agotar los recursos de la jurisdicción interna, pero en el caso del tribunal disciplinario, Ay, pues ujú, ya te vas directamente a esa instancia. Si te vas ya, al sistema interamericano, pues prende una vela. ujú, Y lo más probable es que la vela se consuma mucho más rápido del tiempo de que el sistema interamericano vaya a resolver el asunto. Tiene un rezago terrible. Esto de la ujú, justicia pronta, por la que luego el propio sistema ha condenado a países, da un poco es un poco irónico porque el sistema interamericano tarda a veces súper, 8 o 9 años en que un caso llegue a su final resolución. En el sistema universal, la verdad es que es bastante más rápido y ujú, depende del comité al que acudas y depende de la violación que sea, ¿no? Porque claro que si no puedes ir al comité de la tortura más que en caso de violación a la Convención de la Tortura. Aquí el comité correspondiente es precisamente el que la persona que hizo la pregunta es el que le correspondería al caso en cuestión, que es el Comité de Derechos Humanos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y allí oye, no pero también serían hay un 8 años, Consejo pero de podríamos Derechos decir Humanos, año y ¿no? medio, Ujú. podría llegar a resolución. Pero también hay un Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Ah, sí, pero ese no es un órgano de tratados, ese es un órgano que fue creado por la Asamblea General de la ONU. La predecesora era la Comisión de Derechos Humanos, eh, de, después de la formación de la ONU, que después, en el año de 2006, creo, más o menos, mediante resolución de la Asamblea General, la disolvió y le dio un upgrade, la subió de nivel, en lugar de ser un órgano subsidiario del ECOSOC, como lo era la Comisión de Derechos Humanos, creó un nuevo órgano que se llama Consejo de Derechos Humanos, que ahora es subsidiario de la propia Asamblea General de la ONU, que sesiona en Ginebra también, con mucha mayor frecuencia, que tiene más facultades, pero que es un órgano intergubernamental, es decir, es como una asamblea general, pero más chiquita, de 47 estados, y por lo tanto lleno de políticas, de politiquería y grilla, y ahí están los estados defendiendo sus intereses, pero pues es muy importante órgano, eh, y Y pues en el informe sería, periódico sí nos suele poner buenas franquicias, ¿no? sí, Que yo creo bueno, que en este caso ocurriría. ahí Ujú, es en donde ocurre, por ejemplo, el llamado EPU, el examen periódico universal, en donde los propios estados entre ellos se hacen recomendaciones, ¿no? Y que a México le hicieron no sé cuántos cientos de recomendaciones, etcétera. Eh, y bueno, una de las cosas que se puede hacer desde el activismo de derechos humanos es tratar de que el Consejo de Derechos Humanos emita una resolución en contra de México. Nada más ya te imaginarás las grillas que se arman cada vez que alguien busca que se emita una resolución respecto, déjate en contra, respecto de algún país en particular. Ese país en particular se va a defender como gato boca arriba. Si no es miembro del Consejo en ese momento, ujú. buscará a sus aliados y aliadas para que no voten a favor de tal resolución, pues porque a lo mejor esos países aliados pues cojean de la misma pata, etcétera, ¿no? Y la diplomacia mexicana es habilísima y México siempre se ha librado de una resolución específica, por ejemplo, que pudiera imponérsele un relator especial para el país, ¿no? Ujú. Eso, pero bueno, es otra vía, pero digamos es mucho más política que jurídica. Y lo que preguntó la amable persona que hizo la pregunta es más bien una pregunta pertinente desde el ángulo jurídico, porque el Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos independientes que actúan como cuasi tribunal, voy a decirlo así. O sea, es un sustancia en un procedimiento contencioso y emiten un dictamen que no puede llamarse sentencia porque no es un tribunal, pero que es casi una sentencia. Oye, Lirio, mira qué bonito nombre, Lirio Barreto Martínez pregunta,
cómo podría la reforma del Poder Judicial en México contribuir a mejorar la independencia y eficacia de los jueces y qué mecanismos adicionales serían necesarios para Hombre, garantizar esto es lo que que las decisiones quisiéramos que judiciales estén libres de preguntaran los presión, ¿no? senadores y los Ujú. diputados. Esto Sí, sería lo que estamos esperando que preguntaran. claro. ¿Cómo gritan las personas juzgadoras y los funcionarios y funcionarios juzgadores en la calle ahora? Reforma judicial, sí, pero no así. Nadie De acuerdo. niega la necesidad de una reforma judicial. Y eso tal vez sería necesario, y ahí que en un programa de estos, pues invites a los juzgadores y juzgadoras que hagan autocrítica y vas a ver la cantidad de importantes propuestas que hay. Ahora dicen, es que no hay Circula, sí, propuestas. Pues, ¿cómo que no déjame va a haber aprovechar. propuestas? Déjame aprovechar eso que dices porque circula un video con algunos conceptos de este señor Anaya, que fue candidato a la presidencia de Acción Nacional, ¿no? Oye, que sí, Y que le salió pelo. sí, 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 está. ¿Qué eh, tal? sí lo noté. Hay Y esperanza. bueno, la verdad es que parece bastante sensatas algunas cosas, pero se olvidan, hablando de lo que se requiere para mejorar, pues se olvidan de la tradición jurídica en la que estamos inmersos, ¿no? Se dice, Así bueno, el como les Senado gusta. popular debe. A la Sí. propia presidenta electa diciendo, oigan, no se les olvide que en Gringolandia hay jueces que se eligen por voto popular. Híjole, mano, qué mal ¿No? ejemplo, porque ha resultado muy pernicioso, y además son diferentes sistemas, 4 o 5 distintos. Y como si lo que se hiciera en Estados Unidos, que le pregunten a nuestros migrantes, estuviera bien hecho, ¿no? Pero en fin. Y como si un país que se dice que antineoliberal y quién sabe qué, le convenga estar haciendo referencia a sistemas jurídicos del país más neoliberal que hay, Ujú. y con críticas muy poderosas, a los estados en donde se eligen los jueces por voto directo, sobre todo en aquellos en donde la elección es partidista. Pero bueno, Entonces, vamos a suponer que Anaya sí es neoliberal y que además se vio beneficiado de la justicia de los estadounidenses porque estuvo en Atlanta y pues por lo menos no tuvo problema ahí que se sepa. obvio Eh, que qué buenos son. Pensar que, en lo que decías, soluciones que hay que plantear. Pensar que, primero, el derecho es solamente derecho penal, lo que vemos en las películas, y que el elemento popular debe participar en la justicia solamente a través de jurado de vecinos. Bueno, me parece una simplificación, No, bueno, no ridícula, lleva no, a no. soluciones No, concretas, ¿no? las propuestas, mira, el derecho comparado es una disciplina, que no una rama del derecho, una disciplina Ujú, importantísima, que debemos acudir a ella para ilustrarnos sobre qué soluciones en otros sistemas jurídicos o en otros países han ujú. utilizado para dar solución a los problemas que pudieran parecerse en otro país. Eso es muy útil, la disciplina del derecho comparado, desde luego. Sí. Eh, pero tampoco se importa algo y se planta sin ajustes, ¿verdad? Eso en Ujú, primer lugar. Ahora, de Estados Unidos importamos una muy mala idea, que a los ministros del más alto tribunal del país los proponga el jefe del Ejecutivo Federal y los ratifique el Senado. Eso es muy mala idea. ya por Ha no dado hablar del muy mal, presidencialismo, mi Sam, ha que dado muy también me malos entristece. resultados en Estados Unidos La peor actualmente. idea que se nos puede ocurrir. Se Ujú, han llegado justices muy negativos, perniciosos, tóxicos ujú, a la corte estadounidense. Ha habido sentencias regresivas a derechos fundamentales, ujú, precisamente porque un presidente de determinada filiación política pone o propone a un candidato o candidata que sabe que le va a agradecer mucho el haberla postulado y pues le va a cumplir. Es muy ese es mala el gran idea, tema. Se politizan las se cosas. politizan. Muy mala idea que el presidente meta la mano Ujú, en el proceso y nosotros heredamos eso y acabamos claro. de sufrir pues la peor de las consecuencias. Al no haber conseguido el consenso en el Senado, pues entonces mi dedo divino pone a esta ministra directamente. Pésima idea. Esa es una propuesta. Abandonemos el modelo gringo o estadounidense, perdón, eh, y no permitamos que sea el presidente el que proponga a los candidatos o candidatas para integrar a la Corte. Esa es una propuesta. Y diría Claudia Sheinbaum,
Pues es precisamente lo que vamos a lograr con la reforma judicial. Y entonces yo digo, reforma judicial sí, pero no así. Es decir, si esa va a ser la manera como vamos a lograr que el presidente no proponga, pues no, por favor, no, está la peor de las maneras, ¿no? Se debe de hacer de otra forma. Y hay muchas otras propuestas. Por ejemplo, no tengo los datos, Rafa, a la vista y como no tengo la computadora prendida y lo estoy haciendo a través del teléfono, no puedo manipularlo para buscar los datos. Pero sería muy Ujú. interesante que eh, conociéramos el ratio, la razón que hay o la proporción que hay entre población y número de jueces en Mm. un determinado país. Por ejemplo, de los pertenecientes a la OCDE, Bueno, que déjame México es decirte, parte. tenemos la tasa más baja en la Bueno, por eso te OCDE digo, de jueces por, por per cápita. por, Y por, además, por cada 100,000 habitantes, que por hay cada un... 100,000 habitantes, sí, perdón. Eh, la tasa más baja en algunos estados tan importantes como el Estado de México, o Jalisco, o Nuevo León, estamos por debajo de la media nacional incluso. No solo de la media de América Latina, que ya sería escandaloso, de la OCDE, que ya es escandaloso, Bueno, no, del país. O sea, ¿a quién se le ocurre que en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, tengamos menos de 5 jueces por cada 100,000 y a habitantes? mí me da también risa que digan, qué buena la reforma judicial que dice que ahora en 6 meses tienen que resolver. A ver, el derecho tiene que responder a la realidad. ¿De qué sirve que pongas 6 meses si el rezago que tiene cada tribunal es tal que es imposible? No es porque no quiera la jueza o el juez resolver, es que en la tubería tiene tal cantidad de casos que resulta imposible cumplir con eso, Claro, incluso pero con es los muy bueno. términos. Es muy bueno tener esa espada de Damocles del artículo 17 por si se ofrece vía el tribunal disciplinario, ¿no? Mira, te Por toca supuesto 6 meses, ¿no? Oiga, no, pero es exactamente. que mire, la defensa pidió diferir la audiencia. Sí, pero te tardaste más de 6 meses, ¿no? Y no sé si vieron ustedes ya en la última versión del dictamen, que ya restringe ese plazo a lo fiscal. O sea, cínicamente dicen, a mí lo único que me importa es cobrar mis chicles, ¿eh? Así. Claro, claro. No te tardes en Este, lo fiscal. Y por cierto, embarran al Tribunal de Justicia Administrativa. En fin, bueno, esa es verdaderamente. otra, por cierto. Ujú. Me parece sumamente injusto que a los tribunales que pertenecen a un poder judicial independiente del Poder Ejecutivo les Ahí apliquen está. la reforma y aquellos que no son formalmente tribunales, Porque o pues sea, que ahí. solamente realizan funciones jurisdiccionales, pero que pertenecen al Poder Ejecutivo, no Ujú. les apliquen la misma reforma. Y entonces Porque ahí, ahí ¿para qué están los necesitas? tribunales administrativos, ahí está el tribunal, los tribunales Ujú. del ejército, los tribunales militares, pero esos no, Los ¿no? agrarios. Nada más a los que verdaderamente pertenecen a un poder independiente. Claro, Por porque un ahí, lado. ¿para qué Ahora, necesitas la democratización, no? Y no, pues una cosa ¿para de lo que qué? decías de los Estados Unidos que no, que nadie dice. Ah, sí, eligen a los jueces locales. Por cierto, también a los fiscales, ¿eh? Ujú. Y aquí Sí, nadie ha también, planteado también. que procedamos a elegir fiscales, ¿verdad? En mi manera de ver sería una memes también. Pero bueno, ya que Me estamos, parece menos grave, Rafa? en Pero, algún, porque, en bueno, algún porque al aspecto es fin y al menos cabo, grave, digamos, porque, el fiscal, pues de algún modo puede decir, yo voy a aplicar ciertas políticas de persecución del delito, o claro, le de voy a algún poner modo más énfasis a tal o a tal. Me es un parece mal, procurador del común, como decían pero me los parece clásicos. menos grave. Es Ahora, menos si grave, de tienes toda la razón. propuestas estamos hablando, yo diría, ¿queremos una reforma judicial? Claro que sí, la queremos. ¿Qué queremos, por ejemplo? Más jueces, Claro. muchos más jueces, en lugar Mira, de la andar... Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 11 ministros, tiene 6,000 empleados. Tú dime si no mejor deberíamos procurar que siguieran, casi que en fast track y de emergencia, la carrera judicial, esos 6,000, y que subiéramos nuestro nivel. ¿Sabes cuántos empleos tiene la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? El gran referente, que estos señores de la izquierda y de Ajá. la derecha ven como si se tratara de los dioses del Olimpo, tiene 500 empleados, Santiago.
Eso sería discutir las cosas con seriedad, Pues eso es lo ¿no? que yo digo. Entonces, queremos una reforma judicial, claro, una que diga, tenemos como meta en un plazo de 10 años lograr un índice por cada 100,000 habitantes de 16 jueces, o yo no sé qué número sea el que amerite de acuerdo con la realidad. El derecho tiene que responder a la realidad, no a ideologías políticas. Y entonces, hay propuestas, pero por supuesto que hay propuestas. Reforma judicial sí, pero no así como gritan las juzgadoras y juzgadores ahora en la calle en su labor de resistencia perfectamente legítima, ¿no? Entonces, claro que hay propuestas. Pues, bueno, y en el tema de procuración de justicia, tú dime, ¿no? Yo lo que digo, No, ok, bueno, esa es otra, todo, ese es otro todo requiere despropósito, reforma, ese es pero ¿por otro qué empiezas despropósito terrible. por qué El, empiezas el, por lo que medio funciona, no, ¿no? no, bueno, No deberíamos irnos más bien ¿cómo a es posible que en una reforma de justicia, ujú, así en términos genéricos, la justicia, se omita meter a la Procuración de Justicia y nada más se lancen todas las baterías a la Administración de Justicia? Definitivamente, queremos una fiscalía que sirva, queremos una fiscalía en donde tampoco el Poder Ejecutivo meta la mano y proponga y luego el Senado disponga. No, 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 no. Tendríamos que tener mecanismos de elección como los de los consejeros del INAI, en donde ujú. haya un proceso en donde el Poder Ejecutivo no meta la mano. No, oye, y autonomía para los fiscales y para los agentes del Ministerio Público. Perdón, Autonomía respecto de su propia estructura jerárquica. No puedes hacer nada sin preguntarle al fiscal general. ¿Eh? sí. Es una estructura. Por eso, ¿Quién fíjate puede que, ser un y en abogado el caso de la medianamente eficaz? judicatura, y en el caso ¿No? de la judicatura, se supone que debe de haber independencia institucional, incluso adentro. Eso de que Adentro. un presidente de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura ande mandándole recados a determinado juez para que resuelva en tal o cual sentido, y eso es Oye, contrario a los principios de la o ONU de mensajes de independencia y a los de ministros, Bangalore. Esa es mensajes de parte de lo ministros que en los deben de periódicos, resistir. Santiago. Mensajes de ministros en los periódicos a jueces y a magistrados. Tú me dices, ¿no? No, Tú me bueno, y a dices, confesión de parte, ¿no? oye, ¿cómo es No, posible bueno. que Oye, eso mi sería Rafa, seriedad? Pero en yo fin. creo que vamos a tener que ir cortando. Yo le había dicho al magistrado que a las 7:45 me tenía que ir Pero bueno, y pues creo que ya cortamos de van a dar. inmediato. Ya Te lo como agradecemos las 8, muchísimo. las 7 ya van a dar y el niño ya va a llorar. Y bueno, pues te vamos a hacer entrega de un reconocimiento mínimo en todo lo que vale esta Ah, mira, bendísima plata. uno virtual. Ah, mira Así es. Pues qué mira, bonito. justo te toca Ah, la nueva versión del qué reconocimiento. bonito están. Te lo agradezco muchísimo, Rafa. Me da Gracias a muchísimo ti. gusto que hayas. Lastimosamente no pude conversar con el magistrado Vega, que seguramente hubiera sido también una conversación muy nutritiva y muy agradable, Pero pero la seguramente verdad que también celebro mucho que me haya tocado que condujeras la conversación tú, querido Rafa, por todas los cariños que pues yo sí, le tengo a tu papá y a tu mamá de haber trabajado juntos sí. cuando yo era chico Ujú. en Buffet Sepúlveda y luego el inmenso cariño que siempre le tuve a tu tío Miguel, que tú lo sabes muy bien, que cercanísimos Justo me puse una éramos. camisa que era de él, fíjate. Ah, bueno, Ya pues ves que se entonces, vestía de amarillo porque confiaba en su belleza, el gran Miguel. ¿Eh? exactamente. Así que pues te agradezco muchísimo tu muy amable conducción y sobre todo tu paciencia, porque la respuesta que te di a tu primera pregunta, más que una respuesta, pareció Una una cátedra. exposición y, Un me- privilegio y, haber escuchado tu cátedra, ¿eh? y me En eso y en todas me las hizo cosas. recordar un comentario que puso una alumna o alumno en estas evaluaciones anónimas que se hacen en mi universidad, que luego de todas las preguntitas que les hacen de que si se sabe o no se sabe, o que si le da oportunidad y que sé que hay un capitulito para que pongas lo que tú quieras. Y esta persona puso, este profesor se tarda 20 minutos en contestar una pregunta.
En tu caso, como sabía que el tema era el tema de si se podían o no defender, Pues sí. pues a la hora de prepararme fue mucho más material del que imaginé y creo que me tardé como 40 minutos o media hora en contestar esa No, primera pregunta. Así que te magnífico. agradezco, mi Rafa. Muchísimas gracias a la Fundación, a su director general. Muchísimas gracias a todo el equipo de este programa de excelencia que has ilustrado e iluminado con tus conceptos tan importantes en la actual situación nodal y preocupantísima de la República, ¿no? Nos vemos en la próxima emisión y seguramente que el magistrado Luis Vega, titular de este espacio, te va a estar convocando muy pronto, querido maestro Corcuera, para que nos sigas hablando con esa precisión y con esos trascendentes conceptos que te caracterizan. Muchas gracias. Mi querido Rafa, gracias. Fuerte abrazo. Gracias a todas y a todos los que están ahorita presentes y los que después en las repeticiones que quieran hacer en la red mundial pudieran estar escuchando esto. Muchas gracias a todos y a todas por su interés. Ujú.